Muy buenas, gente. Debido a que una de mis aficiones personales es pensar e indagar sobre aquellas cuestiones relacionadas con el campo de la filosofía y la ética, y debido a que he dedicado bastante tiempo estos últimos años a pensar sobre varios asuntos, he decidido inaugurar esta sección del canal para presentaros aquellos tópicos que personalmente considero dignos de exponer ante vosotros. Y bueno, qué mejor pues que comenzar este primer capítulo con un tema tan relevante y trascendental para el pensar actuar de la sociedad como es el de las cosmovisiones. ¿Qué son las cosmovisiones? ¿A qué me refiero con ello? ¿Qué trascendental por qué? Bueno, si quieres tener respuesta a todo ello, ya sabes, no te vayas que enseguida volvemos. Pues ya que vamos a filosofear, qué mejor que trasladarnos a esta pedazo de librería, ¿no? Así estamos un poquito más en el ambiente, ¿no? En el ambiente de filosofeo. Pues primero deberíamos comprender que las cosmovisiones son la base donde se sustentan nuestras más viejas creencias. Son los pilares básicos donde se sostienen esos preceptos morales que normalmente consideramos válidos e incluso exceptos de debate simplemente porque son compartidos por la mayoría, por la mayor parte del grueso social o por ese grupo en concreto, ese grupo ya sea político, cultural, religioso e ideológico con el que nos sentimos identificados. Así explicado de manera sencilla, podríamos definir cosmovisión como esa manera de entender e interpretar el mundo, la realidad, la existencia, por parte de una persona, un grupo o una cultura de una época determinada según la jerarquización de unos valores éticos que se han dado en consecuencia al contexto social en el que se vivía en aquel momento. Y bueno, para entender un poquito mejor este concepto de cosmovisión, qué mejor que viajar a través del tiempo, viajar a través de la historia de la humanidad para percatarnos cómo ese contexto histórico particular que se ha dado en cada momento es el que ha formado de alguna manera la jerarquización de valores éticos que han formado la cosmovisión moral de esa sociedad. Es decir, la manera de pensar, la manera de entender lo que está bien, de lo que está mal y por qué. El teocentrismo, la cosmovisión más antigua de todas, es aquella que abarca todo tipo de pensamiento mágico en el que se da por supuesta la existencia de seres sobrenaturales, normalmente deidades, más allá de la realidad física en la que vivimos. Hemos de entender que el teocentrismo es una consecuencia directa del desconocimiento empírico que existía en épocas pasadas. Estamos hablando de tiempos en los que la humanidad no sabía ni siquiera por qué llovía, por ejemplo. Entonces, lo más fácil de imaginar era que existían otros seres más poderosos que nosotros que eran los que se encargaban de producir la lluvia. Según la mentalidad teocentrista, el ser humano se encontraría en una escala moral de valores por debajo de esas deidades a las que venera. Es decir, el ser humano sería siervo de ellos, pero a su vez sería también beneficiario predilecto de los favores de estos seres sobrenaturales o deidades, siempre y cuando ejerza y siga al pie de la letra esas directrices que quiere que el ser humano lleve a cabo sobre la faz de la tierra. Y así, señores, es como nacen las religiones, sobre las cuales cabría destacar que tanto antiguas como actuales desempeñan el papel de marco normativo, es decir, estipulan según su propio criterio particular en dependencia a ese dios o a esos dioses una serie de reglas que habría que seguir. The Inquisition rendered their verdict. You are found guilty of questioning the Holy Trinity and the divinity of Jesus Christ, of believing that God's wrath is not eternal, that everyone will be saved, of asserting the existence of other worlds. Bajo esta concepción moral, tanto el ser humano como el resto de animales, o materias como la ciencia, la filosofía, el arte, o conceptos como el amor, la naturaleza, la vida, son todo elementos sometidos a la voluntad de estas deidades o seres sobrenaturales.
La única diferencia respecto al ser humano con otros animales o incluso con otros humanos en dependencia a qué divinidad se debiera sería su posición privilegiada como subordinado de esa deidad. Aún así, su papel seguirá siendo secundario y deberá someterse a la voluntad de ese Dios y obedecer todas esas normas que este primero le dicte. Un buen ejemplo visual de cosmovisión teocentrista lo vemos en la pintura Creazione di Adamo. Pintura realizada por Miguel Ángel a principios del siglo XVI en la que se representa el pensamiento teocentrista predominante en la Edad Media, en la que Dios se concebía como el valor máximo de la verdad y el ser humano como su siervo predilecto. Aunque cabe destacar que debido a la similitud de Dios con un cerero, se presume que en realidad Miguel Ángel trataba de dejar un mensaje subliminal en el que venía a decirnos que Dios era producto de la imaginación del ser humano, es decir, producto de su propia inteligencia. De ahí que se considera una obra símbolo del pensamiento renacentista, pilar del antropocentrismo. Pasado el medievo y con la llegada del Renacimiento, época plagada de grandes descubrimientos, las personas empiezan a ver en la figura del ser humano algo grande e importante por sí mismo. Y así es como de jugar un papel secundario pasa a tomar un papel protagonista en la historia, en la moral. Y es debido a esta nueva visión de enaltecimiento hacia la figura del hombre como ser superracional y superinteligente que empieza a decaer la vieja idea de que el ser humano es una mera herramienta al servicio de ese Dios superpoderoso. Y a partir de aquí es como surge el antropocentrismo. Y así es como por primera vez en la historia el ser humano pasará a considerarse a sí mismo como el valor central en la existencia, como una autoridad moral irrebatible a cual merced estará para satisfacer sus propios intereses el resto de cosas y de individuos. Como curiosidad podríamos señalar que el antropocentrismo, en contra de lo que podríamos considerar una suposición lógica, no ha servido para terminar con aquellas discriminaciones que se dan entre grupos de humanos, ya sea por procedencia, por raza o por sexo, por ejemplo. Y encima sirvió para legitimar moralmente otra discriminación arbitraria que aún hoy en día se da en nuestras sociedades y que se conoce como especismo, o concretamente como especismo antropocéntrico, que es el hecho de no tener en cuenta los intereses de otros individuos por no ser de nuestra especie, de la especie humana. Ya a mediados del siglo XX y con el conocimiento empírico de la evolución y a sabiendas de que el ser humano no es más que otro proceso causal de la vida biológica en el planeta, empieza a ganar ímpetu entre los movimientos ecologistas la idea de que el ser humano no es tan importante y que es importante en la medida que conforma en su conjunto una especie animal o que juega un papel en un ecosistema determinado. A esta cosmovisión la conocemos como ecocentrismo. Y a pesar de que los movimientos ecologistas nunca llegaron a romper del todo con el antropocentrismo, y así lo podemos ver, por ejemplo, en los controles poblacionales que se ejercen contra algunas especies animales y es por el bien de un supuesto equilibrio, y en cambio nunca se ejercen con los seres humanos, siendo los seres humanos el animal que más destrozos provoca en el medio ambiente, se suplanta ese valor central moral que antiguamente durante el teocentrismo lo tenía un ser sobrenatural o Dios, o durante el antropocentrismo lo tenía la figura del ser humano, a nuevas figuras o abstracciones como son los ecosistemas y las especies. Es decir, el ecocentrismo viene a dictar que lo éticamente relevante es conservar esa serie de estructuras minerales y biológicas que hoy en día conforman los ecosistemas que conocemos, gracias a los cuales pueden sobrevivir las distintas especies animales y vegetales existentes. Y aunque durante la historia se han ido dando otro tipo de cosmovisiones
quizás algo más secundarias, como podríamos, por ejemplo, destacar alguna de carácter místico, como es el biocentrismo, que viene a señalar que el centro de la consideración moral ha de ser cualquier cosa que esté viva, desde una planta, una seta, una bacteria, a un animal, o cosmovisiones algo más egoístas, como es el egoísmo moral, que viene a considerar que lo únicamente importante somos nosotros mismos y que no nos debe importar absolutamente nada más. Vamos a intentar dar un paso grande y vamos a avanzar hasta ahora mismo, hasta nuestros tiempos. Y aquí es donde llega una nueva cosmovisión que hoy en día se conoce como sensocentrismo. Destacaría que el sensocentrismo, a diferencia del resto de cosmovisiones, parte con ventaja, ya que ha nacido en un momento histórico en el que nuestro conocimiento sobre la realidad, sobre el mundo en el que vivimos, es mucho más certero que en el pasado. Y así es como desde el campo de saber que constituye la filosofía, y mediante datos empíricos aportados por la ciencia, se ha podido llegar a establecer la relación de que todo ser con subjetividad por ende tiene intereses, y que todo ser con intereses debería ser sujeto o paciente moral. Por ejemplo, una banana, como objeto inanimado que es algo, pero no es alguien, y por tanto carece de intereses. No hay una conciencia dentro de ella que tenga la posibilidad de experimentar la realidad subjetivamente, es decir, no tiene intereses. Por tanto, a una banana, si la rompo, la tiro a un río o me la como, le da completamente igual. Por el contrario, un gato, por ejemplo, sí que tiene subjetividad, porque un gato tiene conciencia. Es alguien, es decir, es un ser con capacidad para sentir. Ni siquiera es solamente, por ejemplo, algo vivo, como lo es una planta. Por lo tanto, un gato es sujeto de experiencias personales, y un gato, a diferencia de una banana, no quiere ser dañado. Una vez entendido este ligado inquebrantable entre subjetividad e intereses, es cuando podemos entender racionalmente que es la capacidad de sentir la que nos convierte en individuos y nos dota de un valor intrínseco. Y es a partir de este parámetro lógico, para entender lo que puede, debe ser respetado de lo que no puede, no debe ser respetado, que hemos de establecer nuestro sistema de valores si realmente queremos alcanzar un mundo justo en el que nadie quede olvidado. Y el sensocentrismo viene a determinar que todos los seres sintientes podemos y debemos ser sujetos de consideración moral. A lo último, podemos percibir que la estructura valorativa del sensocentrismo a la hora de establecer un criterio moral es parecida a la del antropocentrismo, en el sentido que se tienen en cuenta los intereses de los individuos, pero con la diferencia significativa de que el sensocentrismo no es arbitrario, ya que el sensocentrismo no discrimina a los individuos por ser de diferente especie. En definitiva, el sensocentrismo como cosmovisión sería la expansión de la consideración moral hacia todos los seres sintientes. Y el veganismo es al sensocentrismo lo que el humanismo es al antropocentrismo, es decir, la puesta en práctica de sus valores en el día a día. Y nada, con todo lo dicho, creo que ya podemos dar por finalizado este vídeo. Espero que hayáis entendido mejor este concepto de cosmovisión y de cómo afecta al pensar de la sociedad y de la humanidad en su conjunto. Y ya sabéis, si os ha gustado, darme un like, dejadme un comentario y sobre todo, si no os habéis suscrito, hacerlo ya. Y nada, nos vemos hasta la próxima, a filosofear, hasta otro día.